hay un camino. A veces lleva tiempo liberarse, entregarse al sentido que uno tiene en la vida, pero ya el inconsciente tiene claras muchas cosas. Entonces, bueno, no es casual la carrera que seguimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. Yo siempre lo digo, ver cómo manejan en el tránsito determinadas personas nos permite saber cómo son. Desde ese punto de vista, yo lo he visto varias veces. Ahí quedó silenciado. Manejamos como somos, todos, con las características que tenemos. Es imposible porque estamos en un grado de inconsciencia manejando. Contrario a lo que uno cree, hay mucha inconsciencia y bueno, nos movemos en consecuencia al manejar. Investiguemos respuesta biológica, angina de pecho. Hablamos de un gran dolor opresivo situado en el área del esternón, debido a una insuficiencia de oxígeno en las células de los tejidos del músculo del corazón. Conflicto de pérdida de territorio. El impacto ocurrió en el hemisferio izquierdo. Tenemos entonces un conflicto de pérdida de territorio con tono femenino en el lado izquierdo de nuestro cerebro, vivido desde lo masculino, infarto de miocardio, con la carga hormonal y lateralidad correspondiente. Vamos a ver ahora la angina de pecho, pero lo vamos a ver también el infarto. Y entonces, si desde algún lugar hay determinadas necrosis, hay unas pérdidas celulares, un dolor como estamos acá, situado en el área del esternón debido a una insuficiencia de oxígeno, etcétera, pero desde algún lugar ese dolor que estamos teniendo obedece a un estrés y a una necrosis celular. Sabemos perfectamente que en esta etapa embrionaria el funcionamiento de los tejidos y de las células es primero necrosis, solución y después reparación, o sea, células nuevas. El punto es que no es lo mismo para angina que para infarto. ¿Y dónde es lo mismo? Démonos tiempo a observar. Primero, sí, los dos están relacionados con pérdida de territorio. Eso es verdad. Ahora, Corregir su ¿cuáles son nombre. las diferencias? ¿Cuáles Bueno, son las diferencias de pérdida de territorio? Bueno, primero, el impacto en angina ocurre en el hemisferio izquierdo. El impacto en infarto ocurre en el hemisferio derecho. Acá no lo pongo porque lo vamos a dar a continuación, pero ya se lo adelanto. Desde algún lugar, el tono de pérdida de territorio de angina es un tono femenino. ¿Esto significa que solo le pasa a las mujeres? No, y ya lo vimos varias veces. Esto significa que pasa a quien, hombre o mujer, que tenga determinada característica. Puede ser una mujer que tenga un tono masculino, puede ser un hombre que tenga un tono más femenino, lo determina la carga hormonal y no es solo la testosterona. La otra vuelta escuchando alguna clase que vi, es varias hormonas, no es solo la testosterona. Pero bueno, a veces uno desde ahí empieza a graficar un poco mejor. Entonces, vivido desde lo femenino, en el lado izquierdo, es el impacto desde algún lugar en el músculo cardíaco aquí, comienza a haber, por un lado, una angina, por el otro lado puede venir un infarto. Vamos a continuar con angina. De pérdida de territorio con tono femenino en el lado izquierdo de nuestro cerebro, vivido desde lo masculino, infarto de miocardio, con la carga hormonal y lateralidad correspondiente. Hammer nos dice que la angina de pecho se produce en la fase activa de un conflicto de territorio, con la incidencia de nuestro lugar como jefe de ese territorio y la pérdida de este. Aquí lo podemos ver desde el mundo animal, desde el mundo de los seres humanos. Pero el tema es que ¿quién pierde un territorio? El que no lo tiene no pierde nada.
un territorio lo pierde el que tiene un territorio. ¿Quién tiene un territorio desde el punto de vista de un orden en una manada? El jefe. O sea, no lo pierde el que no es jefe. El jefe es el que pierde el territorio. Ahora, si desde algún lugar ese jefe con determinada carga hormonal y desde algún lugar procesando la información, como puede procesarla, va para el lado, no es que vaya porque quiere, sino que su psiquis lo lleva para el lado de angina de pecho, bueno, hay determinadas posibilidades, que ahora vamos a ver, ¿está? El territorio se perdió, hay una pérdida territorial. El jefe desde algún lugar deja de ser el jefe. Y a partir de ahí, Hammer nos dice que está en la fase activa, el dolor, en la fase activa aparece la angina. Y recién, un poquito más arriba, dijimos que el infarto es en la crisis epileptoide, o sea que es en la fase de reparación. Seguimos viendo diferencias de una pérdida territorial. Tiene diferencias, pero tiene similitudes. Entonces, bueno, las vamos moviendo desde ahí. Aplica lateralidad, como en todas las respuestas biológicas relacionadas con ectodermo, mesodermo nuevo y mesodermo antiguo. Aquí, debido al relé afectado, así como la carga hormonal, el conflicto es claro investigando estos aspectos mencionados. ¿Qué aspectos? La lateralidad y la carga hormonal. Ahora lo vamos a ver, que no es lo mismo para hombres zurdos, hombres diestros, mujeres zurdas o mujeres diestras. ¿Esto es solo para angina de pecho? No. El tema es que colocar toda la información para todas las respuestas, más allá de un tanto aburrido, generalmente no nos permite ver determinadas cosas en común. ¿Qué es lo común? Bueno, que la lateralidad aplica de endodermo en adelante. Tenemos mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. Entonces aquí damos un pequeño repaso a lo que ya vimos. La única que no aplica lateralidad es endodermo. ¿tá? Y luego el relé afectado, que va a determinar angina de pecho, está relacionado con lateralidad, la carga hormonal y la psique de ese individuo, que también está relacionado con todo eso, por supuesto. Hombre diestro, pérdida de territorio o del contenido del territorio. Mujer diestra, abre conflicto de territorio con las características del impacto. Hombre zurdo, el conflicto migra a arcos branquiales. Miedo frontal. Mujer zurda, el conflicto migra a conflicto de frustración sexual. Esto si lo quieren anotar, lo pueden anotar. Ahora, no va a variar en parte con lateralidades que hemos visto. ¿tá? Aquí la tenemos en angina. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, la pérdida de territorio está. Ya sabemos que hay diferentes formas de ver el territorio desde lo masculino y desde lo femenino. Entonces, el territorio puede ser el propio territorio donde el individuo come, donde el individuo trabaja, si es un ser humano, y por otro lado, tenemos la posibilidad de que sea la mujer, ya que el individuo masculino lo va a considerar parte de su territorio. Entonces, ¿quién desarrolla angina? Bueno, un hombre diestro con pérdida de territorio, determinado desde algún lugar, con un impacto en el hemisferio izquierdo. La mujer diestra tiene también un conflicto de territorio, ¿tá? Muy similar al masculino, pero con lo que ella considera territorio, ¿tá? Que son elementos diferentes. No va, es ella misma, por supuesto, las crías, y lo que ella considere territorio, que es, como una vez, tal vez a fin de año, lo veamos. Es una situación fabulosa. En la del hombre es más fácil, porque es todo lo que él protege. En la mujer es lo que ella pertenece. Y bueno, y a lo que ella pertenece, podrá estar viviendo en una casa que si no la siente desde algún lugar territorio, está ahí, pero en parte está y en parte no está. El hombre zurdo tiene una diferencia con el hombre diestro. ¿Cuál es? Uno iba a pérdida directa de territorio, el otro descargan los conductos faringios en el relé de los arcos branquiales y pasa a tener un miedo frontal.
y genera una situación diferente en lo que podría llegar a ser después una constelación. La mujer zurda, por esa característica de migrar los conflictos, lo que es pérdida de territorio lo lleva a un conflicto de frustración sexual. Entonces, yo no quiero entreverarlos con esto, pero estas son características de que todos los seres vivos, ya ni siquiera hablamos de la individualidad de lo único que somos. Hablamos de que somos diferentes hasta por ser zurdos o diestros, lo cual vimos en la clase de lateralidad y se puede ir ahí, pero aparte, zurdos, diestros, si es hombre y mujer, todo determinado por la carga hormonal. Y no quise entreverarlo más, pero desde algún lugar, las mujeres en menopausia o no en menopausia también tienen diferencias, siendo zurdas o diestras. Entonces, lo que queremos que quede claro, lo que me parece que vale de todo esto, es tomar contacto con que no se pueden aplicar recetas, y no hablo de recetas médicas, recetas como de algunos diagnósticos, definiciones, sí nos orientan, colocamos generalidades. El punto es que hay que investigar. Y es lo que estamos haciendo en este encuentro desde el primer día, investigar con el individuo. Y es desde este investigar y el reconocimiento de todo lo que hay para investigar que muchas veces es coherente y sensato que la medicina alópata no encuentra algunas soluciones, ya que se basa más bien en estadísticas. Bueno, apliquemos esto y un 60% se va a ir solucionando y el otro 40%, y bueno, iremos viendo y pim pum pam, pero desde algún lugar viene por ahí. Es contradictorio pretender que alguien tome contacto con tanta individualidad aplicando situaciones generales, al menos desde mi punto de vista y creo el de la germánica. Sentido biológico, sobrevivir en una nueva posición, encontrando un nuevo lugar en la vida. El conflicto lleva ya entre 3 y 6 meses. Hay una pérdida territorial y quedar como macho secundario es una opción para sobrevivir. Macho secundario o hembra, que también a veces se llaman secundarias en las manadas. Acá colocamos, pero también está en la vida. Desde algún lugar, si hablamos que hay una pérdida territorial y que decimos que las pérdidas las pueden perder, ¿quién puede perder algo? O sea, ¿quién es jefe? Es un individuo que está viviendo un estrés en fase activa muy alto y que luego, desde algún lugar, y si el impacto es en el lado izquierdo, bueno, lo va a vivir como angina de pecho. Tiene determinadas duraciones. Estos temas fuertes a nivel de los músculos cardíacos no son para durar toda la vida. Nadie va a reparar un infarto después o una angina después de 5 o 6 años. Hammer es claro con esto. Hammer es claro con esto. Y cuanto más tiempo en fase activa tanto en angina como en infarto, bueno, hay menos posibilidades luego, ¿no? De sobrevivir. Esa es la realidad. Ahora, el sentido biológico viene de acá. Bueno, perdí el territorio, y bueno, pero con determinada carga hormonal, bueno, lo voy llevando y quedo como macho secundario, pertenezco a la manada, no me tienen que volar, no tomaré las grandes decisiones, pero sigo formando parte de la familia, me acomodo con esta angina, soluciono el estrés y a partir de ahí, bueno, sí, lo que perdí, lo voy llevando adelante y desde algún lugar encontré una solución en un nuevo lugar. No era el que tenía, lo perdí, pero sigo vivito. No es poca cosa. Entonces hay que empezar a entender. Cosa diferente viene con infarto. No es tan así como angina. Por eso los puse juntos y vengo desde algún lugar evaluándolos a los dos, dando características de los dos para generar similitudes y diferencias. Al descargar en el lado izquierdo, el hombre diestro tiene una oportunidad. El conflicto puede quedar en suspenso pasando a un lugar secundario. En el hombre diestro es donde puede quedar más claro
que lo que perdió ahora no lo va a recuperar, pero va a seguir vivo. Pero en las otras situaciones que pusimos, como por ejemplo la de mujer zurda, va a entrar en una situación característica de frustración sexual y puede irse por otro lado con una depresión o un principio de depresión, a encontrar un nuevo lugar. Y es solución encontrar un nuevo lugar. Les repito, nosotros siempre nos vamos a ver a nosotros, pero esto es para los seres vivos. Y estos son soluciones biológicas. Pasan los ciervos, los lobos, los leones, las manadas. Funciona biológicamente. Hay órdenes, estreses y soluciones y reparaciones. Investiguemos respuesta biológica, infarto de miocardio. La medicina nos dice que se trata de la obstrucción de las arterias coronarias que producen un riego insuficiente en una zona de nuestro corazón. Esto produce una angina de pecho con convulsiones y calambres. Esto es lo que nos plantea la medicina alópata. Hay estudios, se detecta un tapón de colesterol. Yo no sé si puse que es colesterol. No, puse una obstrucción. Bueno, generalmente es un tapón de colesterol y entonces a partir de ahí la medicina es, se te taponeó la arteria, no te irriga el músculo cardíaco y te viene un infarto. O sea, para el corazón por un riego insuficiente sanguíneo. Bueno, la germánica tiene un punto de vista diferente. ¿Un punto diferente de qué? O sea, lo que es. Lo que está sucediendo en un individuo no se puede discutir. El tema es cómo se ven las cosas. No es lo mismo decir que el músculo cardíaco no está lo suficientemente irrigado porque hay un tapón de colesterol a... Medicina nos invita a descubrir desde un impacto que abre un conflicto de territorio. Impacto en hemisferio derecho, vivido desde lo masculino, con una duración de la fase activa de entre 6 a 9 meses. Ahora vamos a ver primero la parte de infarto y después el tema de ese tapón de colesterol, para que desde algún lugar lo que plantea la germánica pueda ser corroborado. Hammer bueno, es lapidario. Hammer la tenía clarísima, el tema del infarto lo estudió, lo estudió y lo estudió. Y te lo afirma que no es realmente a causa. Sí hay una reparación en la arteria, hay una obstrucción, como hemos visto, para luego generar un mayor pasaje. Ahora, ¿por qué haría eso una arteria? Volvemos a nuevo paradigma. Siempre se basa el viejo paradigma en que hay una arteria funcionando mal y arrancó a taparse. ¿Por qué se está tapando? No tienen ni idea. Y bueno, porque se achicó, porque se angostó, ponerle un stent, abrirle la arteria. El problema es que la arteria anda mal, fíjate, se le puso un tapón, algo ahí no le anda bien la arteria. Siempre algo no anda bien. Perfecto, es un punto de vista, pero hay otro. No se trata de que haya un mal funcionamiento. Lo que hay es un impacto que abre un conflicto de territorio fuerte, que está en el hemisferio derecho, no en el izquierdo como angina, vivido de lo masculino y no de lo femenino como angina, con una duración mayor, no es de 3 a 6 meses, sino de 6 a 9 meses. Todas estas características, la zona donde se genera el impacto por la percepción psíquica y hormonal del individuo, es la que determina que no sea angina y que sea infarto. Entonces, a partir de ahí, comienza un funcionamiento biológico. Con el funcionamiento característico de ectodermo, fase activa, necrosis celular y fase de reparación, regeneración celular con inflamación en el músculo cardíaco, así como edema a nivel cerebral. Cualquier inflamación en cualquier músculo va a doler, todas. Entonces, no se puede decir que no duela. ¿Y qué va a pasar si hay inflamación? Que también sabemos que hay edema cerebral. En epicrisis, en la fase de reparación,
Segunda ley de Hammer, se va al video de la segunda ley y se tiene completito. Una clase entera para explicar la segunda ley. Entonces, va a haber una expulsión del edema a nivel cerebral y a nivel orgánico. Va a ser la epicrisis. La epicrisis es el infarto. Va por ahí. Entonces, aquí está el funcionamiento característico de ectodermo, pero también es el funcionamiento característico de mesodermo nuevo, es lo que comparten, va a haber primero necrosis y luego de la solución regeneración celular. Aquí es porque hablamos de 6 a 9 meses, porque se pasa 6 a 9 meses en fase activa el individuo que perdió el territorio, que puede ser desde la casa, el terreno de casa o la propia mujer, o algún hijo, pero desde algún lugar es territorio y ha tenido un estrés considerable de unos cuantos meses. Apareció una solución, la que sea, y viene la reparación. En el medio de la reparación, la epicrisis, el infarto. El infarto de miocardio se produce en la crisis epileptoide, dentro de la fase de reparación con la ya estudiada expulsión del edema. El tapón de colesterol está interviniendo en la reparación de la arteria, con el sentido biológico de permitir un mayor suministro de sangre en fase de reparación. ¿Qué está pidiendo un individuo que tiene una pérdida territorial? Está en lucha. No está bajo una hamaca al fresco. Está en lucha territorial. Y para el macho eso es determinante. Por eso el diestro lo vive de determinada manera. Y ya vimos las otras características de otros individuos. Pero desde algún lugar, en este caso de infarto, desde lo masculino, generalmente en hombres, se vive con una intensidad tal que cuando se necesita más sangre para todo el sistema. Entonces, hay una fase también de estrés en la arteria. Hay una fase activa y de reparación, buscando que pase. No pasaron 2 minutos, no pasaron 2 días. Estamos hablando de entre 6 y 9 meses, inclusive. Nadie dice que menos no. Pero entonces, desde ese lugar es que se necesita un suministro mayor. Y ese sería el sentido biológico del tapón de colesterol. Como aparece el tapón de colesterol, la ciencia, deduciendo de la forma que puede deducir, dice, bueno, mira, se le está tapando y lo que no va es sangre. Desde algún lugar la sangre pasa igual. La sangre pasa igual. No es por ahí. Es el conflicto fabuloso que está viviendo el individuo. Es un conflicto fuertísimo que está viviendo ese jefe aparte, porque tiene un territorio a su cargo para protegerlo, cuidarlo, y lo acaba de perder, lo está perdiendo, en la lucha lo está perdiendo. Bueno, hay que yo les dramatizo un poquito, no mucho porque yo soy más dramático todavía, pero en definitiva un poquito de dramatismo para entender lo que está viviendo. No es una máquina, es un ser vivo. Conflicto de pérdida de territorio. Para el individuo es imposible manejar la intensidad del conflicto, no poder, no querer perder el territorio que está en lucha. Sentido biológico, el individuo ha tenido una pérdida de territorio muy difícil de superar. Hammer nos invita a ver el sentido desde el punto de vista de la supervivencia de la especie. El individuo perdió su territorio, no tiene más lugar o lo que más quiere en la vida. No puede proveer, proteger, reproducirse. Desde lo masculino no tiene nada más que ofrecer, solo consumir. Estamos en una sociedad. Plantear esto para los seres humanos parece una animalada. Para los seres vivos, anda bárbaro. Para los leones, si vemos esto desde el lado de un león, el individuo perdió una batalla, perdió en lucha, perdió su territorio, perdió sus hembras, va y mata a los cachorros, porque en definitiva son del otro,
se aparea nuevamente con las hembras que pertenecen y de algún lugar todo eso tiene sentido. ¿Qué le pasa al macho que se fue? Bueno, con una pérdida territorial, si logra sobreponerse y lo vivió con determinado tono masculino y seguramente va a quedar como animal para darle alimento a otros. Ya no tiene más sentido. Realmente no lo tiene. Ese león, si lo vemos del león, no puede proveer, no puede proteger, no puede reproducirse, va a ser un individuo que va a estar consumiendo sin función ninguna, no en la manada, porque ya fue echado, ya ni manada, no tiene más nada, ni manada, ni territorio, ni más nada. Ahora, cuando lo queremos ver desde los seres humanos, nos tenemos que despegar. ¿Por qué? Bueno, porque como somos superiores en todo, no nos vamos a parecer a los leones, pero tenemos funcionamientos biológicos iguales. Somos seres vivos, biológicos. Nadie está hablando de las emociones, nadie está hablando de la espiritualidad, nadie está hablando de la energía, estamos hablando de la biología. Y ahí no nos despegamos tanto. Entonces, ese individuo masculino, jefe, que perdió su territorio, que no tiene más lugar, que desde algún lugar lo que más quería en la vida, lo que más quería en su propio territorio, no lo puede realizar más, bueno, va desde algún lugar en la fase de reparación, en la epicrisis, a tener un infarto. Cuando llega a niveles altos y cuando llega cercano a los 9 meses, con esas condiciones, Hammer es claro, generalmente él nunca vio que se pueda sobrevivir a infartos de esas características, con menos meses de fase activa, o sea, de estrés, o con determinadas diferencias, bueno, sí es posible. Investi- También una característica que hace poca, la semana pasada, si mal no recuerdo, de un señor que tuve consulta y me dijo, lo raro es que no encontraron el tapón de colesterol. Le digo, ¿y comprobaron el infarto? Bueno, me dijeron que desde algún lugar había roto todos los esquemas. Bueno, lo que yo empecé a ver, trabajando con el señor, que no tenía un tono masculino tan marcado, no significa que era niño, gay ni homosexual, simplemente estamos hablando de un tono, y a partir de ahí me parece que fue más por la angina de pecho. Lo que ese señor, por algo le hicieron stent. Entonces, de repente le llamaron infarto, pero me parece que venía más por ahí. Si tuviéramos profesionales de la nueva medicina que pudieran determinar TAC, tomografías computadas, verían si el impacto de pérdida de territorio se vio en el lado izquierdo o en el derecho, y esto estaría zanjado solamente con una verificación de un TAC. Bueno, creo que queda mucho por venir y el desarrollo de todo esto me resulta, al menos desde mi punto de vista, fabuloso, porque podemos tener a través de esas tomografías computadas unas verificaciones, desde mi punto de vista, fabulosas. Blanca, Gabriel, ¿por qué dijiste por algo le pusieron un stent? Yo no tengo ni idea lo que es el stent, lo he escuchado, pero no tengo ni bueno, idea qué es y dónde se lo ponen. cuando la medicina detecta que hay obstrucciones, justamente, que hay angostamientos en las arterias, coloca algo que las deja más consistentes, que le permite el flujo sanguíneo en una forma más fácil. Se ¿Y por entiende qué que dijiste que por algo le pusieron un stent si era una angina de pecho y no era un infarto? No entiendo. fue determinado infarto, no angina de pecho. ¿Eh? A él le dijeron que había tenido un infarto. Y le pusieron un stent. Por eso, por haber diagnosticado eso. Ok. Claro, lo Y no diagnosticaron. encontraron un tapón de colesterol. No encontraron el tapón de colesterol y le pusieron 2 stents. Entonces, bueno, tampoco tenía sentido profundizar más en eso, porque es un aspecto absolutamente biológico. Lo que al individuo le interesa es la pérdida de territorio, mejor dicho, la solución a la pérdida de territorio. Y bueno, y estuve buen tiempo buscando ahí y justamente no encontraba ni una pérdida de territorio tan grande yo, ni tampoco encontraba un conflicto tan marcado. Entonces, tampoco apareció una solución tan grande. Entonces, me parece que va más por el lado de que era una angina y que solucionó al colocarse en determinado lugar. Y lo que sí me quedó muy claro y me lo dijo es, no, yo me siento fabuloso
después del infarto.